Seguimos en Digamos Todo, 12 horas 45 minutos, 20 grados la temperatura, una máxima pronosticada para hoy en 26 grados. Está saliendo el sol en Ciudad de Mendoza, una jornada estable, ¿no? Que vamos a transitar en este miércoles. Vamos a poder evacuar una serie de dudas aquí porque tenemos en comunicación ya y también a través de Meet a Juan Manuel Gispert, que es licenciado en Ciencia Política, especialista en Economía Política. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muy ¿Cómo bien, va? gracias por Buen llamar. día, Un querido. placer Es compartir la mesa. un gustazo. ¿Es Gispert o Gispert? Gispert. Gispert. Perfectamente. Bueno, siempre leía tu apellido, tenía ahí la duda y un crack sos. Y nos vas a ayudar a evacuar algunas dudas. Por un lado, bueno, una nota de MDZ hoy en la sección de dinero. ¿Qué debe pasar para que la inflación baje al 10% anual según el JP Morgan? Porque tenemos indicadores desde hace 8 meses que no hay un indicador a la baja, de 2,9, 2,9 los últimos indicadores de inflación del mes, teniendo en cuenta el indicador viejo, no el actualizado. Por otro lado, Milei, que ha estado celebrando ahora en estas últimas horas la baja en el indicador de inflación, de la inflación mayorista, y que alientan a que eso luego llegue hacia más abajo y al consumo minorista y del día a día. Pero vamos a recapitular un poquito, Juan Manuel, qué es lo que indica el JP Morgan, y lo vamos a tratar de llevar a términos llanos, ¿no? Para que esta inflación o este indicador pueda descender al orden del 1, y pico o al 0, algo, que es a lo que aspira Javier Milei y la cúpula del oficialismo. Bueno, ahí, tal como menciona la nota que se publicó en el diario MZ, primero aclarar por qué están preocupados en cómo llegar al 10%. Porque en realidad el presupuesto 2026 que se aprobó en el Congreso, propuesto por el gobierno de Javier Milei, planteaba que se partía como presupuesto de toda la economía del 2026, que la inflación iba a ser en total al año 10%. Vos pensás que ese presupuesto fue presentado en septiembre, octubre del año pasado. Ya sabíamos que era casi imposible el cumplimiento de ese presupuesto inflacionario para el 2026, porque como bien decís vos, desde julio del año pasado, todos los meses la inflación sube. O sea, lejos de haber mostrado una mejora, viene empeorando los índices inflacionarios. Claro, sube. Entonces, o queda estacionada, ¿no? Repite algunos indicadores como claro, 2,9, 2,9, pero no hay una baja. No hay baja. Claro. Y ya llevamos acumulado en el primer bimestre del año, o sea, enero-febrero, ya llevamos acumulado 6%. Claro. Es decir, deberíamos tener 4% en los 12 meses, en los 10 meses que quedan del año, cosa que ya a primera vista, te adelanto, no se va a cumplir. No va a pasar, claramente, claro. Creo que no hay que ser ningún especialista para darse cuenta. Bueno, entonces es importante el cumplimiento de este objetivo por dos razones. Primero, hay una razón política de Milei. Cuando uno ve todas las variables de la actividad económica en Argentina, salvo 3 sectores, el resto de los sectores tienen un problema de caída de la actividad brutal. Tenemos 300.000 puestos de trabajo perdidos, cierre de 23.000 empresas desde que asumió Milei a la fecha, caída de ventas de supermercados, aumento de morosidad de las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Y de alguna manera el único elemento más fuerte que Milei pudo transmitir a la sociedad fue, bueno, controlar la inflación, que era el gran flagelo que veníamos acumulando año tras año. Entonces, cumplir esta meta inflacionaria se vuelve un tema políticamente fundamental. Además de lo económico, para mí son dos aspectos centrales a tener en cuenta, de la importancia que tiene para el gobierno bajar la inflación a 10%. En ese marco, viene la propuesta de la JP Morgan, que es una entidad financiera internacional que a todo esto decidió hace poco sacar un informe recomendando retirarse de inversiones argentinas, porque ve cierta incertidumbre en nuestra macroeconomía. Y de alguna manera lo que propone la JP Morgan es profundizar el proceso con el que Milei está intentando bajar la inflación, que es, bueno, mejorar el acceso al mercado de capitales, dice la JP Morgan, es decir, mejorar el balance de pagos del Banco Central, porque aunque hoy no haya cepo para la compra de dólares para personas, sigue habiendo cepo para las empresas. Todavía no se termina de regular el acceso al mercado de capitales en Argentina. Y eso, en principio, permitiría a las empresas extranjeras invertir en la Argentina. Entonces, un ingreso de divisa importante que le dé mayor previsibilidad y volumen de dólares a la economía argentina, que eso bajaría un aspecto de la inflación que está explicada por la presión devaluatoria, se dice.
O sea, Claro. cuando los argentinos vemos que el dólar se puede disparar, ajustamos los precios de domésticos al nuevo tipo de cambio que creemos que va a pasar. Ujú. Eso es Y automático. Suele pasar y viene pasando desde hace larga data, ¿no? bueno, Sí. Otro no, te punto. decía, entonces la JP Morgan Sí, propone, por un lado eso, porque lo que está proponiendo la JP Morgan es que le des mayor accesibilidad a los inversores extranjeros para que le dé un flujo positivo de dólares a la economía argentina y y mejore la previsibilidad de la claro, economía en claro, materia de claro. dólar. Ujú. Y por otro lado, Después propone bajar sí, impuestos. por otro lado hablan de un recorte, de recortes impositivos, ¿no? A nivel tanto nacional, federal como provincial. Que eso también es algo que se viene hablando desde hace rato, pero no termina de operativizarse, ¿no? Y que es capital, es fundamental para el avance de la economía. Bueno, fíjate vos que es una de las grandes promesas de Milei no cumplidas hasta ahora. Sí, digo, Claro. trabajó en los aspectos de los pilares políticos que planteó Milei en su campaña, era bajar la inflación y recortar impuestos. Ujú. Y bueno, es la promesa más incumplida de Milei y para colmo, lejos de cumplirse, uno ve que cada vez va a estar más lejos de ser realidad. ¿Por qué? Venimos también registrando en los últimos 3, 4 meses caída de los ingresos fiscales del Estado Nacional. Porque vos para recortar impuestos tenés que garantizar sostener el equilibrio fiscal, por lo menos, Claro, o el claro, superávit. claro. Si a vos te caen los ingresos, y difícilmente puedas seguir recortando impuestos porque te va a caer aún más los ingresos. Ujú, Y hay un punto de que no tenés más lugares donde ajustar el gasto. ujú. Se empieza a volver un círculo vicioso de ajuste fiscal, caída de la recaudación, achico impuestos. Bueno, obviamente lo plantean porque la Argentina tiene una presión fiscal importante en relación sobre todo a los países de la región. Si comparamos la Argentina con los países europeos, por ejemplo, estamos por debajo. Siempre lo aclaro esto porque a veces se instala la idea que hay una receta de cuál es el porcentaje estándar que debe tener un país de presión impositiva. Bueno, no, cuando uno ve el mundo, cómo opera la presión impositiva, hay una variabilidad enorme. Pero sí es cierto que en la región Argentina es un país con alta presión impositiva y eso impacta obviamente en precios internos, vinculado a la inflación que estamos hablando, y también impacta en los inversores. Digo, Claro. cuando las empresas de capital extranjero deciden invertir en algún país, mira cuál es el costo fiscal. Ujú. Digo, estamos en Mendoza, está todo el trabajo del gobierno provincial tratando de fomentar las inversiones mineras en la provincia. Bueno, las empresas mineras, cuando eligen dónde hacer sus inversiones, es una variable central la presión fiscal. Claro, No es claro que sí. casual, no es casual que el gobierno hizo el RIGI. Ujú, ujú. Y por último, Juan Manuel, ahí también entre los apuntes de JP Morgan, para lograr bajar el índice de inflación, sostienen el hecho de concluir el proceso de ajuste de precios relativos. ¿Cómo lo explicarías esto llanamente para oyentes? Bueno, el ajuste de precios relativo en realidad es la liberalización de alguna manera de los precios de los servicios o los precios regulados de la economía. ¿Cuáles son los precios regulados de la economía? Principalmente los servicios públicos, o sea, luz, gas y agua, principalmente, porque Claro, las tarifas de los servicios públicos requieren autorización del Poder Ejecutivo Nacional para ser actualizados, es todo un procedimiento de audiencias públicas, presentación de parte de las compañías proveedoras de dar sus costos. Bueno, ¿qué pasó con esos precios relativos de la economía, los precios de los servicios? Los gobiernos anteriores, para frenar la inercia inflacionaria, pisaban el precio de los servicios. ujú, ¿Sí? Entonces había una demanda enorme de las empresas proveedoras diciendo ajustame la tarifa porque esto es terrible. A veces el gobierno le ajustaba la tarifa, pero al precio al público seguía siendo el mismo porque lo hacía con subsidios, claro, o sea, subsidiaba la tarifa. claro, claro. El gobierno recorta subsidio y liberaliza los precios. Bueno, obviamente ese ajuste de los precios de las tarifas de los servicios públicos impacta fuerte en la inflación. Es más, la inflación de los últimos meses y lo que viene va a seguir al alza en parte porque siguen aumentando los precios de las tarifas. Claro. Y te sumo algo más. El gobierno aparte desregula algunos precios que antes estaban regulados, como las prepagas, como los colegios privados, como los alquileres, que eliminó la ley de alquileres, entonces ahora hay libertad de las partes para ajustar los alquileres. Bueno, ese proceso, que en un momento estaba muy desalineado, digo, para que se entienda que este concepto de precios relativos, en un momento salía casi lo mismo un alquiler tal vez de un departamento que un par de zapatillas. Ujú. Eso es cuando se habla de ajustar los precios relativos en la economía. Tiene que tener una consistencia. No puede valer lo mismo un par de zapatillas que un alquiler de un departamento. Claramente, O claramente. la tarifa de la luz. Digo, Ujú, pagabas de luz menos que lo que te salía a salir a comer. ujú, No sé, ujú. cosas así. Entonces, había un proceso que había que ordenar, pero el gobierno lo decide ordenar al estilo Milei, al estilo motosierra, al estilo libertario, que es
no acompañar desde el Estado un proceso equilibrado de ajuste de todas las variables económicas, sino liberar a las fuerzas del mercado, como dicen ellos, todas las variables de precio. Entonces, y donde no cumplen el apotegma libertario es en tema de sueldos. Claro. Porque pusieron un techo a las paritarias del 1%. O sea, lo único que tiene techo en Argentina en precios son los sueldos. Que lo hicieron como un ancla inflacionaria. Bueno, el resto de los precios los liberaron. Entonces, JP Morgan está diciendo, terminen ese proceso rápido, porque si no siempre está la expectativa de aumento de precio constante. Porque vos pensás que una empresa industrial, por ejemplo, si yo sé que van a seguir subiendo el precio de la energía, que es mi principal costo, bueno, voy a seguir subiendo los precios de mis productos. Claro. El JP Morgan dice, terminen ese proceso de una vez por todas, porque si no la inercia inflacionaria nunca van a romper el piso del 2%. Sí. Ayer el presidente y el ministro de Economía, Toto Caputo, destacaron el índice de inflación mayorista que dio a conocer el INDEC y un poco lo festejaban festejando, claro, que la tendencia era que iba a arrancar con cero, que se iba a arrancar con cero, pero que, bueno, esto era un poco anticipó Milei, que es lo que viene para la inflación minorista, que es el IPC que conocemos comúnmente. El del día a día, claro. ¿Hay una correlación en esto? ¿Puede ser un anticipo o son indicadores que están desajustados, digamos, que no va uno atrás del otro? Primero, es para cagarse de risa, perdón que lo diga, porque aparte Milei sube en su propio Instagram una historia diciendo que él es un capo, básicamente. Sí. Está increíble. Segundo, que acaban de sacar a Marco Labaña del INDEC, pues no quieren que se conozca la inflación real de la canasta de los argentinos, y me venía a decir que ahora la inflación está bajando. Bueno, otro para cagarse de risa. O es terrible, no sé, como quieran verlo. Pero ahora entrando ya en la discusión técnica, lo que me estás planteando. La inflación mayorista mide cosas distintas. Y el nombre inflación mayorista no implica que se mida los precios de las cosas mayoristas y el IPC lo minorista, ¿sí? Son nombres que le ponen, pero son canastas distintas. Es más, en la inflación mayorista, por ejemplo, no están los servicios. Esto estamos hablando de los precios regulados. Entonces, es normal que si parte de lo que explica el crecimiento inflacionario son los servicios que se ajustan los precios todo el tiempo, la inflación mayorista de menos. Claro. Incluso no baja el dólar y eso disminuye la inflación mayorista. Totalmente, baja el dólar y disminuye la inflación mayorista. O sea, te está anticipando que el dólar va a seguir planchado, con todos los problemas que eso está generando en la economía argentina. Pero no deja de ser un indicador, digo, para no ponerme en termo, en tirarle con todo, no deja de ser un indicador interesante. Es decir, bueno, algunos precios de la economía no son los más representativos de la canasta de los argentinos, muestran alguna desaceleración. Y eso es bueno, digo, no es una gran noticia, no me está diciendo que la inflación va a bajar. Che, ojo que acá puede haber un indicador que se puede desacelerar. Mira, yo decía en un momento, el año pasado, me acuerdo, que me preguntaban por la inflación y me cuestionaban algunos colegas, porque el costo de haber bajado la inflación en Argentina viene siendo muy alto. Esto que hablamos de destrucción de empleo registrado, cierre de empresas, apertura importadora, crisis industrial. Yo decía, bueno, pero por lo menos la inflación baja. Es decir, ya que estamos pagando semejante costo, por lo menos lograr el objetivo buscado. Claro. Por lo menos. Me decían, ¿cómo vas a decir eso? Y sí, qué sé yo, prefiero que pase a que baje la inflación a que después de destruir todo la inflación suba. Bueno, justamente lo que me viene alertando el último semestre es lo contrario, es que a pesar de todo el costo que hemos pagado, la inflación empezó a subir de vuelta. Y les agrego algo más, que Milei ni lo menciona, porque Milei dice que la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario. Bueno, acá hay un fenómeno misilístico, balístico, que es la guerra de Irán. Como no entra en la teoría macroeconómica de Milei, que un conflicto bélico en Irán dispara el precio del petróleo y eso genera inflación en Argentina, no lo mencionan. Y la JP Morgan tampoco, porque también hay intereses en la JP Morgan a la hora de sacar sus análisis, sus proyecciones, etc. No están poniendo este elemento sobre el tapete. Y yo vengo advirtiéndolo hace rato, ojo que si el conflicto con Irán se prolonga en el tiempo, el daño a la economía argentina va a ser tremendo, porque va a generar inflación en dólares, o sea, va a generar aumento de ingresos de dólares porque vamos a exportar más energía, vamos a ganar más plata exportando energía por el precio del barril, o sea, va a generar un dólar más planchado, eso va a generar que se siga destruyendo más el aparato productivo porque va a ser más barato importar que producir localmente, y los costos de la energía, que es el costo de todo, va a subir en Argentina. Claro. Porque Milei desreguló, entre otros precios, el precio del barril del petróleo. Antes había un barril criollo. ¿Viste? Me encanta este fenómeno porque
no sé si se acuerdan, no sé si hay un segundo para hacer una reflexión. Sí, estamos sobre la tanda, pero casi cortito podemos. Rapidísimo, cuando fue el tsunami de Japón, el que, ¿se acuerdan? El 2011, 2000, no me acuerdo exactamente el año. Bueno, encontraron que había unas marcas en unas piedras hechas por los antepasados japoneses hace 2000 años, que nunca sabían para qué era. Bueno, era porque cada tanto, evidentemente había un tsunami que el agua llegaba hasta ese punto. Y nadie se enteró que era para eso. Bueno, y ahora sí, ahora sabemos por qué era esa rata. Bueno, lo mismo pasa con estas medidas. No, el barril criollo, ¿para qué sirve? Es una locura, desincentivamos las inversiones petroleras porque ponemos un techo al precio que se le paga a las empresas. Bueno, ¿saben para qué servía el barril criollo? Para evitar que una crisis como la guerra de Irán nos pegue de lleno en la economía argentina, ¿sí? Porque hace que los movimientos, las oscilaciones internacionales de un commodity tan importante como la energía no te pegue de lleno en tu economía doméstica. Claro. Ahora tenemos el barril liberalizado y eso hace que la nafta va a subir al ritmo de los precios del barril y si se sostiene el tiempo la situación va a generar un caos importante. Así es. Juan Manuel, querido, sí, y un conflicto que decíamos, independientemente de que Donald Trump esté poniéndole todo el tiempo una próxima fecha de conclusión, esto en lo real y concreto pareciera no tener una conclusión inminente, ¿no? Entonces, esto que de hecho ya hemos visto, incluso en precio de combustibles en Mendoza, un precio récord ahora ayer lo anunciábamos y un aumento de 4% en cuestión de días. O sea, esto imaginémoslo extendido en el tiempo, o sea, ya lo estamos atravesando, no es una cosa incluso tan a futuro. Juan Manuel, querido, un abrazo grandote. Abrazo a ustedes, muchas gracias. Hasta prontito, chao. hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bueno, Juan Manuel Gispert, ahí licenciado en Ciencia Política, especialista en economía política, hablaba sobre estos análisis y sobre estas conclusiones de JP Morgan alrededor de qué es lo que debería hacerse para que la inflación descienda al umbral del 0, algo o 1% o 1, algo, ¿no? Y también le sumaba Juan Manuel de manera muy atinada el análisis internacional, ¿no? Y la guerra de Medio Oriente y cómo esto impacta en todas las economías a un mediano corto plazo, en el caso de que esto siga en la línea de fuego. Nosotros ya venimos, 261-673-6000, nuestro WhatsApp, y nos siguen a través de YouTube, MDZ Radio 105.5. Somos tu premium gratuito.